Pues bien, estamos yo creo que, bueno, en este caso yo en lo personal tengo casi 30 años en este campo trabajando para el tema de aduanas. Me ha tocado trabajar dentro de empresas de importación, empresas de exportación. Estuve también como funcionario de verificación de mercancías aquí en la aduana de Nuevo Laredo. He estado clasificando con el ingeniero, pues ya llevo 26 años trabajando a las órdenes del ingeniero aquí para Zamudio, clasificando la mercancía. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque en todo este tiempo, en los últimos 30 años, nunca nos había tocado un cambio tan sustancial en la ley aduanera. Ha habido cambios bien interesantes en estos últimos 30 años, como es la aparición de la ventanilla, otro tipo de sanciones, pero nunca se había hecho una modificación tan fuerte, tan grande, que nos pueda afectar, ese es el problema, que nos puede afectar en nuestra operación, en nuestra patente, en nuestro padrón de importadores, como es esta modificación. Sí es un cambio fuerte, hay cosas tan fuertes como que el día de hoy una multa por una etiqueta incorrecta no es PAMA, es una retención de mercancía, claro, si es el reconocimiento aduanero, y la multa es el 2%. La mercancía vale $1,000, 2% de multa, pues le echamos números, ¿no? Pero a partir del 1 de enero, esas multas se van a convertir en el 250% del valor de la mercancía. Entonces estamos hablando que si importamos una mercancía que vale $1,000 y la gente de la aduana le detecta alguna irregularidad o que no esté etiquetado, alguna diferencia en la etiqueta, pues son $2,500 convertidos casi 50,000 pesos de una multa, ¿no? Entonces, es nada más para que vayamos considerando lo fuerte del cambio. Ya a nivel ley, ahora sí se va a especificar que cualquier omisión en una regulación o arancelaria, va a ser cancelación de la patente. Y obviamente estamos esperando que ese cambio también se aplique para los importadores en la publicación de las reglas de comercio exterior que se van a publicar ahora a finales de diciembre. La regla 133 que habla de todas las condicionantes o situaciones por las que suspenden el padrón de importadores, pues estamos considerando que van a agregar esta condicionante que aún y por etiquetado se pueda perder el padrón de importadores. Entonces, es algo grave, es algo muy serio que debemos de considerar. Se tiene que cambiar, obviamente, la forma de trabajar. Al día de hoy, y voy a hacer un ejemplo bien, bien fácil. Tenemos mercancía clasificada de hace 5 años. Un producto que llegó por primera vez hace 5 años, se revisó, se determinó la clasificación arancelaria. Un aceite lubricante, por ejemplo. Hace 5 años los lubricantes, fueran sintéticos o derivados del petróleo, pagaban lo mismo y ambos requerían el mismo tipo de etiquetado. Punto. Era todo. Entonces, en aquel momento llega y la responsabilidad de la clasificación recaía sobre el importador porque el agente aduanal no sabe, no puede ver el producto, no puede identificarlo a simple vista y entonces la clasificación se determina con base en la información que da el importador hasta el día de hoy. Entonces, es por eso que la autoridad decía, bueno, tú importador le diste a la gente aduanal, le dijiste que ese aceite lubricante era sintético, él lo clasifica como sintético, pues él está bien, el problema eres tú como importador. Y entonces la clasificación de ciertas mercancías eh, se hacía de una manera no mal, no irresponsable, absolutamente, claro que no, porque no tenemos, digo, no hemos tenido situaciones en la aduana de ningún tipo, por una clasificación o algo derivado de lo mismo, pero no se pedía una información técnica tan profunda, para, porque el mismo importador decía, no, yo me hago responsable, ahí te va la ficha técnica que tengo. Al día de hoy, ese aceite lubricante, el sintético requiere más etiqueta y el del derivado de petróleo requiere un permiso de la Secretaría de Energía. Que si por ahí clasificamos ese aceite al día de hoy, bueno, a partir del 1 de enero, en una fracción que no le corresponde y omitimos el permiso de energía, el padrón de importadores y la patente se van a ir. Y les garantizo que la autoridad va a estar buscando eso, disminuir al máximo las patentes y los importadores, afectarlos en lo que más se pueda. Eso es lo que estamos viendo que están tratando de hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar. Quizás productos que ya estamos manejando al día de hoy, los vamos a inhabilitar su clasificación y vamos a volver a pedir fichas técnicas para
garantizar que la clasificación estamos declarando es la correcta, por el bien de todos, ¿no? Entonces, a ese nivel vamos a llegar. Los documentos, las etiquetas, vamos a cuidar que no tengan un mínimo error. Nomás les digo, imagínense cómo se va a poner la gente de la aduana si ahorita presentamos una etiqueta que en vez de una I latina traiga un número uno. Así, puede pasar. La persona que está generando la etiqueta ve un 1 y es una I latina, se puede confundir, o un cero por un 8, no sé, y por ese simple detalle vamos a tener una multa del 250% del valor de la mercancía, más las afectaciones que pueda tener el padrón y la patente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Trabajar perfecto es muy difícil, pero vamos a tratar de trabajar lo mejor que se pueda en conjunto con ustedes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver rápido el día de hoy? Son estos temas. Abandono de mercancías, el cierre de consolidados que afectó. Estos son los cambios principales. El expediente electrónico cambió muchísimo. Las cuentas aduaneras, pues eso es una afectación directa sobre los importadores, no sobre la agente aduanal. El inciso E es algo muy grave, rectificación de pedimentos antes de modular. Sabemos que hay una regla, la 611, que yo modulo un pedimento, salgo y me doy cuenta que tengo un error y requiero hacer una rectificación, pero esa rectificación va a generar un saldo a favor del importador. Bajo esa situación, excepto si es trato de libre comercio, bajo esa situación se pide una autorización conforme a la regla 611 al día de hoy, ya modulado. Va a haber un cambio que antes de modular nos van a restringir rectificar los pedimentos. ¿Qué campos? No lo sabemos todavía, no los han dado a conocer, pero es un cambio fuerte para todos. Los virtuales, ahorita los vamos a platicar, es un cambio que les va a dar risa, pero va a tener que ser de esa manera, depósitos fiscales, los tránsitos. Al día de hoy, un pedimento T3 de tránsito se declara un código arancelario con la tasa más alta y se acabó. A partir de enero hay que clasificar la mercancía en su fracción arancelaria y eso va a derivar, obviamente, cumplimientos normativos. Los recintos fiscalizados estratégicos, los NOMS etiquetados, infracciones y sanciones, qué cambios hay para las patentes de agencia aduanal y cuándo va a entrar en vigor. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, que en síntesis es los cambios que nos dieron a conocer. Empezamos. Fortalecimiento institucional y tecnológico, transformación digital aduanera. Eh, el gobierno creó una institución nueva que maneja todo de manera tecnológica o con inteligencia artificial. El día de hoy ya no existen o existen muy pocos las auditorías físicas. Al día de hoy nos pueden auditar absolutamente todo vía electrónica. El COBE es un reflejo de datos respecto a la factura. A partir del próximo martes entra la manifestación de valor. Es electrónica, ya no va a ser papel. O sea, todo lo que estamos generando en el comercio exterior, absolutamente todos los documentos son electrónicos, son datos. La autoridad, bajo este tema de uso de la inteligencia artificial, nos puede verificar si es cierto que tú en una operación pagaste $1,000 de flete para a cierta línea transportista. Lo pueden revisar fácilmente. Pueden revisar muy fácil que si importaste zapatos con valor de $15 el par, realmente pagaste eso. Ellos pueden verificarlo muy fácil. Para eso es que están metiendo la manifestación de valor de manera electrónica. Entonces, ya ahorita las auditorías no van a ser como antes, que llegaban, pedían los papeles y ahí estaban revisando. Ahorita nos revisan todo de manera electrónica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya no nos podemos pasar de listos moviendo valores para evitar cumplir alguna regulación. Digo, hay importadores que desafortunadamente ven que su mercancía requiere un permiso de economía o un aviso automático y mueven los datos del valor de la mercancía para no cumplir con esa regulación. Pagas un poco más de impuestos, pero te quitas el rollo de andar yendo al banco, sacar la cuenta aduanera, tramitar el permiso, todo eso en ropa, en zapatos, todo lo que requiere precios estimados. Entonces, muchas empresas hacen eso y otras subvalúan para pagar menos impuestos. Ahorita la autoridad fácilmente puede hacer comparativos
de mercancías similares a las que están importando ustedes, que han importado otros importadores, incluso en otras aduanas. Pueden hacer la confronta muy fácil con inteligencia artificial. Simplemente se corre un reporte, lo revisan y se dan cuenta que hay un importador que está importando mercancía similar de la misma fracción arancelaria a un valor inferior al 50%. Y ahí es cuando empiezan los PAMAS por valor, por su evaluación. Entonces, esto primera lámina es, en términos netos, hay que tener mucho cuidado en el manejo de los datos, no alterarlos y tener bien soportado con documentos todo lo que estamos declarando en nuestros pedimentos. Bien, el primer tema, abandonos de mercancía ante la aduana. Eh, a partir de ahora, la autoridad está facultada para notificar por estrados los, los abandonos. Al día de hoy nos mandan una notificación, el almacén nos avisa, lo que ustedes quieran. Bueno, a partir del 1 de enero, la autoridad va a tener la facultad de notificar por estrados los que la mercancía está pasando a propiedad del fisco federal por abandono. Sabemos los plazos. De manera regular, la mercancía tiene 2 meses para ser retirada de los almacenes. A partir de que llegan al país, son 2 meses. Entonces, ya no vamos a tener una notificación como la tenemos al día de hoy. Ahora van a ser por estrados de manera digital también y física en las mismas aduanas. Tenemos que estar al pendiente de los embarques que tenemos notificados, que nos están llegando, para que no causen abandono y pasen a propiedad del fisco federal. Los pedimentos consolidados, un cambio que ya se estaba dando, que no tiene gran tema con la operación. Al día de hoy la ley aduanera nos dice que el pedimento consolidado, es decir, el cierre del pedimento consolidado que lo hacemos de todas las operaciones que cruzaron la semana anterior, todo lo que cruzó la semana anterior, lo cerramos en un pedimento consolidado el día de hoy, ya sea para importaciones de maquiladoras o para todo tipo de exportaciones. Entonces, la ley decía que lo tenemos que hacer el martes, pero casi todos nos íbamos hasta el viernes de la semana siguiente y no había multa. La multa viene cuando brincas de semana. Es decir, importas esta semana, la que sigue tienes que cerrarlo y ya si no lo haces a la tercera semana, entonces ya te causa una multa de presentación extemporánea. Lo que están haciendo con esta modificación en el 37A de la ley es eh, simplemente alargar de martes a viernes el cierre del pedimento consolidado. Que repito, eso en términos prácticos ya existe, ya lo hacemos así casi todas las agencias aduanales y no hay un cambio realmente. Hay que cuidar nada más que sí quede cerrado el viernes de la semana siguiente a los despachos para que no tengamos un tema de multas. El expediente electrónico, el archivo oficial. Tenemos que resguardar por 5 años, nos dice el Código Fiscal, toda la documentación que ampare cualquier tipo de operación, no nomás de comercio exterior, de cualquier tipo de operación. Bueno, para temas de aduanas, tenemos que resguardar la mercancía, los documentos que amparan el despacho, todos por 5 años. De eso no hay cambio. El problema lo tenemos remarcado ahí en verde. También se agregan al archivo oficial los documentos que acrediten los recursos empleados en la operación de comercio exterior. ¿Qué significa esto? El artículo 81 del reglamento nos lista las mercancías, los documentos, nos lista todos los documentos que se deben de agregar como soporte a la manifestación de valor. Es el contrato de compraventa, puede ser el PIO en su lugar, el pago de la mercancía, el pago de fletes, todos esos comprobantes que no se requieren tanto para el despacho. Bueno, esos documentos ya van a pasar a formar parte del archivo oficial. Al día de hoy, nuestro fundamento era el 36A de la ley. ¿Qué debo de resguardar como expediente electrónico o archivo oficial? El pedimento, la factura, eh, no sé, el certificado de aplicación de trato preferencial, la cuenta aduanera, el certificado, todos los documentos que eran para el despacho, nada más. A partir del 1 de enero se agregan todos los documentos que sirven de soporte para decirnos qué se gastó para la mercancía.
Y aquí lo dice, esto abarca, entre otros elementos, los comprobantes fiscales digitales por Internet relacionados, constancias de transferencias electrónicas de fondos, gastos de transporte y cualquier otro documento o registro que demuestre la realización efectiva de la operación de comercio exterior. Entonces, digo, importadores y agente aduanal debemos de tener un archivo oficial, no solamente con los documentos del despacho, sino todo lo que soporte el pago de las mercancías y demás gastos, como fletes, para la operación de comercio exterior. La manifestación de valor, por ejemplo, va a ser otro documento que va a formar parte del archivo oficial. Hasta ahí no se me detengo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Eliseo, no hay duda, nada más, no sé si soy yo, pero tu micrófono entra y sale. No No me sé si digan. tengo. Buenos días. Sí, buenos Yo sí días. escucho perfectamente. Igual, te escucho bien. Ok, no Adelante, problem. seguimos. Sí. A lo mejor es ahí tu internet ahorita, Luis, ¿no? Que está fallando un poco. Habría que checarlo, ¿no? Oye, Bueno, Eliseo, mande. oye, nada más para que nos quede claro principalmente a nosotros como agentes aduanales. Por Sí, lo que estás diciendo, además de los documentos que ya sabemos que debemos de tener nosotros como agentes aduanales, sí, se va a adicionar todos los documentos que acabas de comentar, desde un contrato de compraventa, el pago que se le hizo al proveedor del producto, los pagos que se hacen por concepto de fletes y seguros, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros como agentes aduanales los debemos de tener correcto, electrónicamente. correcto. Así es. De hecho, ese segundo listado de documentos que se está agregando son los necesarios para generar una manifestación de valor completa, que no le falte ningún tipo de documento, todos esos anexos que acaban de mencionar. Entonces, ya de entrada deben de existir. Por lo tanto, también van a pasar a formar parte del archivo oficial, definitivamente. Y ahorita que comentemos lo de virtuales, pues se van a quedar sorprendidos lo que nos está pidiendo que hagamos la autoridad. Pero hasta aquí, efectivamente, lo que acabas de mencionar así es. Todos los documentos del despacho, más todos los documentos que soporten los pagos hechos, tanto de mercancía como de otros gastos, para la importación de las mercancías. Todo es parte ya del archivo oficial. Gracias, Eliseo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Cuentas aduaneras de garantía. Esto sabemos que las cuentas aduaneras se utilizan para cuando importamos mercancías por abajo del precio estimado. Vamos a importar zapatos, vamos a importar ropa, vamos a importar papel, y ahorita juguetes, muebles, ya nos metieron mucha mercancía, sujetas a precios estimados, mucha. Si importamos por abajo del precio estimado, tenemos la obligación de garantizar esa diferencia de impuestos. Se hace a través de una cuenta aduanera, que es ir al banco, abrir una cuenta de tipo cuenta aduanera, llevan copia del pedimento, les dice ahí la diferencia de contribuciones que se deben de pagar para esa operación, les dan su comprobante de cuenta aduanera, nos lo mandan y nosotros hacemos la operación de comercio exterior. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, hasta el día de hoy, un importador que garantizaba mediante cuenta aduanera diferencias de impuestos recuperaba con intereses, así lo dice la ley, el dinero de la cuenta aduanera. Estamos en diciembre, estamos a 4 de diciembre, hace una operación, hace una cuenta aduanera. El 4 de mayo del próximo año podría ir a recoger su dinero con intereses. El cambio es que ese plazo de 6 meses se alarga a 12. Entonces quiere decir que tú vas a ir al banco, vas a depositar de tu dinero la diferencia de impuestos y se van a quedar en el banco no 6 meses, 12 meses para que puedas recuperar tu dinero. Te van a jinetear el dinero literalmente los próximos
12 meses, si haces una operación bajo cuenta aduanera. Ese es el cambio y es una afectación directa sobre los importadores. Nosotros como agencia aduanal no tenemos diferencia, nos mandas el comprobante de cuenta aduanera, procedemos al despacho. El problema es ese, la recuperación del dinero va a tardar ahora 6 meses, el próximo año 12 meses. Segundo, ya se va a poder garantizar no nada más con cuenta aduanera, también se va a poder garantizar con carta de crédito. Al día de hoy todavía no sabemos cuáles van a ser las reglas, no las han publicado, pero ya va a ser una segunda opción para poder garantizar diferencia de pago de impuestos por precios estimados. Ya cuando tengamos las reglas o el reglamento, pues les haremos saber cómo va a ser ese proceso mediante carta de crédito. Rectificación de pedimientos antes de su modulación. Eh, al día de hoy, yo hago un pedimento, me equivoco, o tu importador me dice, ¿sabes qué? La regué, la factura que te mandé no es la correcta, la factura es esta, o la clasificación que determinamos estaba mal, no, porque ahí llegó más información, ah, caray, no, pues no era aceite sintético, era aceite derivado del petróleo, ya nos mandaron información adicional. Entonces, al día de hoy, yo hago el pedimento, lo valido y lo pago. Antes de modular, puedo rectificar lo que yo quiera, todo el pedimento, es más, si se puede, todo el pedimento, absolutamente, completito. Puedo cambiar hasta de importador. Y ha sucedido que se hace la operación a nombre de, hay empresas hermanas, hay una confusión, se mandan los documentos, se hace el pedimento a nombre de la empresa uno. Oye, no, espérame, era la importación a su nombre de la empresa 2. Somos hermanos, somos de la misma empresa, pero tenemos RFC diferente. Ah, muy bien, se rectificaba el pedimento y se cambiaba hasta el importador antes de despachar. Bueno, con esta reforma nos están diciendo que incluso antes de despachar vas a tener que pedir autorización de la propia autoridad, como se hace el día de hoy con la regla 611 para pedimentos modulados y que quieres rectificar después de modulados. Bueno, a partir de este cambio, a partir del 1 de ahora de enero, nos van a restringir la rectificación para ciertos campos. ¿Cuáles? No sabemos todavía, pero casi seguro va a ser tema de valor, tema de clasificación, tema de origen, cosas que van a afectar directamente los impuestos o las regulaciones. Es lo que nosotros consideramos. Todavía no hay publicación, todavía no nos dicen qué campos. Me dice el otro día una persona en una conferencia, dice, este, si me equivoqué de número de caja, por ejemplo, por acá por Laredo, me equivoqué de número de caja, voy a poder rectificar el pedimento el día para cambiar el número de caja. Yo creo que sí, no creo que se vaya a hacer un campo restringido, pero no vamos a poder rectificar otros campos. Entonces, este es un cambio muy fuerte que nos va a afectar muchísimo. Quizá ya no nos van a permitir rectificar una fracción arancelaria donde haya diferencia de impuestos o regulaciones. Quizá ya no nos van a permitir modificar incrementables hacia abajo, sino nada más hacia arriba. Es la lógica, pero tenemos que estar al pendiente de cómo se va a modificar esto, porque créanme, nos va a afectar mucho. Si sucede, hay muchas rectificaciones previo a modular, pues ahora vamos a tener que pedir autorización. Al día de hoy, como existe el proceso para rectificar un pedimento después de modular, conforme a la regla 611, la autoridad se está llevando hasta entre 4 y 6 meses en dar la autorización y piden un mundo de documentos, muchísimos. Estados financieros, comprobantes de transferencias bancarias, piden muchos documentos a las empresas para autorizarles rectificar un pedimento ya modulado. 4 a 6 meses, ya que te lo autorizan, hasta entonces puedes rectificar el pedimento. Entonces, si esto va a ser lo mismo, vamos a tener un problema muy serio. No sé si tengan problemas, preguntas, perdón, respecto a este tema y problemas obviamente también. Elizabeth, hay una pregunta sobre el plazo del abandono. Sí, con respecto al abandono, actualmente es un mes que se determina en abandono, son 2 meses, eso no cambia, siguen siendo 2 meses. Obviamente si es mercancía perecedera son 3 días,
Pero en términos netos, la mercancía causa abandono a los 2 meses en puertos y aeropuertos. Otra pregunta de Karen dice, ¿las facturas a crédito, cuando se haga el pago, se debe digitalizar el pago? Es un tema, es una pregunta de manifestación de valor. Eh, Como está ahorita la regla, te dice, la regla 151, lo vimos en su momento, es tú cuando generes la manifestación de valor tienes que agregar todos los documentos de la operación, incluido el pago de la mercancía. La gente que hace esto en el gobierno piensa que comprar mercancía de comercio exterior, lo que hacen ustedes, es como ir ahorita a Walmart, a Home Depot, a la tienda que ustedes quieran, donde pagas y te dan tu ticket. Bueno, en el comercio exterior obviamente existen las cartas de crédito, existe la confianza que te dan un crédito 30, 60, 90 días y no tienes el comprobante sino hasta ese entonces. Hasta hace semana y media existía la obligación de que si no presentabas tu manifestación completa porque no estaba ese documento, cuando presentaras el documento en una declaración complementaria pagarías una multa de presentación extemporánea. Ya quitó afortunadamente eso la autoridad, ya no va a ser sancionado, porque ya entendieron que los documentos al momento del despacho no se tienen completos. Simplemente la cuenta aduanera de la bodega de aquí de Laredo, pues no se puede hacer una factura que se debe de incrementar obviamente, pero no se puede hacer antes del despacho, es complicado y se tendría que haber agregado al momento del despacho como complemento a la manifestación. Bueno, lo que aquí están permitiendo ya no van a multar. Contestando tu pregunta, ¿la factura de crédito cuando se haga el pago se debe digitalizar el pago? Sí, lo vas a hacer. Una vez que lo tengas, hay que volver a abrir la manifestación de valor, hacer un tipo adenda, vamos a decirlo así, y donde vas a agregar los documentos que te faltaron. Y no va a haber multa. Cuando se realiza el pago, ¿deberán agregar estos documentos al expediente? Sí, claro. Es parte del comercio del expediente. Sobre la rectificación, en caso de que no haya cruzado mi mercancía por no encontrar transfer y se llegue al límite de días, ¿se le solicitará a la autoridad la rectificación o no aplica? Yo creo que para este caso no debe de aplicar. Son situaciones constantes, pasa mucho en los puertos también, los aeropuertos. Creo yo que el enfoque de esta rectificación va encaminado al el tema de modificar algo sustancial como impuestos, regulaciones. No creo que vaya a afectar esto. No te lo puedo garantizar, Oscar, pero que creemos que no va a afectar este tipo de rectificaciones. Hay que esperar a que salgan las reglas. Esta es la salida que yo creo que todos deberíamos de estar viendo, analizando, más si despachamos por puertos. Es imposible hacer un previo en un puerto. Es imposible. O sea, sí podemos pedir el previo. El previo no lo hacemos nosotros. El previo lo hace personal de la gente de ahí de las operadoras en presencia de nuestro tramitador. Pero ellos son los que cuentan, ellos son los que revisan, ellos son los que le enseñan la mercancía al tramitador. Pero no se puede hacer un previo al 100%. Ya tenemos Entonces, otra persona que lo quiero, ¿sí? Entonces, ¿por qué no entrar conmigo? si No, hicieran el pero, micrófono, por favor. Bueno, es y imposible hacer Eliseo, un previo. Ande, Eliseo, adelante. Sí. perdóname, ¿está Santiago escuchando el curso? Ah, no lo sé. No, no, Sí, Santiago. sí, aquí estamos. Oye, Santiago, a ver, aprovechando tu actividad diaria en Veracruz, ¿escuchaste lo que dijo Eliseo? Que el previo no lo Pepe, realizamos perdón que nosotros. los interrumpa. No veo oportuno este tipo de interrupciones. Vamos a continuar con enfocados básicamente a despejar las dudas de nuestros clientes. Please, adelante. Muy bien. Entonces, acá en Frontera, pues tenemos la bodega donde podemos revisar las mercancías tantas veces queramos o se necesiten. Si se tuvo una duda, se hizo el previo, se tuvo una duda, volvemos a ir a ver la caja, el atado, la tarima, la abrimos, la revisamos y no nos quedamos con dudas. En aeropuertos también se puede, no de manera tan libre como aquí en Frontera, pero también se puede. Obviamente, pues si haces un segundo previo, pues hay que pagar, ¿no? Pero en los puertos es complicado por las condiciones que existen en los puertos. No hay condiciones para hacer un previo completo. No se puede. Es difícil. Entonces, estar despachando
no quisiera usar la palabra a ciegas, es muy arriesgado para todos, porque puede venir mercancía, y digo, y todos nos ha pasado eso, tenemos proveedores muy creativos que dicen, y sabes qué, tengo este nuevo modelo de este tipo de cosas, de mercancía, te la mando ahí como regalo y ahí te la embarco. Y no nos avisan, y nos mandan mercancía de más. O bien, no tenemos los datos de identificación de una máquina y andamos buscándolo ahí y es imposible a veces bajar la máquina en el puerto. Existe una alternativa que nos ayuda a todos, importadores y agente aduanal. El tema de revisión en origen es el artículo 99 de la ley. ¿Qué es la revisión en origen? Es una autorización que pueden obtener las maquiladoras, aquí lo estoy señalando en la parte inferior, o bien una empresa que haya importado más de casi 155 millones de pesos en todo el año anterior, valor mercancía. Si estás en esas condiciones, puedes pedir la autorización de revisión en origen. ¿Cuál es el beneficio? No hay previo. Todo se despacha conforme a la información que nos está mandando el proveedor y obviamente ustedes como importadores. Y con base en eso se hace el pedimento. Si toca reconocimiento, la autoridad, vamos, te detecta mercancía sobrante, no nos va a multar, te va a pedir una rectificación al pedimento para declarar lo que no venía declarado. No hay tema, no hay pama. Es una súper beneficio que tenemos aquí en la ley y que no se utiliza y no se aprovecha como deberíamos de hacerlo. Creo que con estos cambios de la ley aduanera es un punto medular que debemos todos de tomar, considerarlo y tramitar la revisión en origen. No es tan complicado. Más o menos el periodo de tiempo para obtener la autorización son de 2 a 3 meses. Y bueno, nomás hay que cuidarlo de hacer las declaraciones que correspondan, los reportes que correspondan, para no perder el registro, ¿verdad? Obviamente. Lo único que te pueden levantar fama es por omitir una regulación sanitaria o de seguridad. Salud, COFEPRIS, SAGARPA, Semarnat, Sedena o Economía. Pero si no, si traes una etiqueta, si traes omisión incorrecta, omisión, diferencia de mercancías, la RO lo declaramos en el pedimento, es un identificador y con base en eso libramos todo el problema en el despacho. Así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí vienen unas fórmulas. Lo único es que al terminar el año tú tienes la obligación de presentar un reporte y decirle a la autoridad, a ver, tú me detectaste en reconocimiento estas diferencias. Yo me autodeclaré, hice rectificaciones, me llegó mercancía de más, me tocó verde, me llegó mercancía de más, me di cuenta que apliqué preferencia arancelaria a una mercancía que no correspondía, yo declaré Vietnam, era de Corea. Bueno, tengo la obligación de rectificar y pagar. Lo que haces es, se hace un cálculo de margen de diferencia entre lo que te detectó la autoridad y lo que tú declaras con autodeclaración. Se hace esa diferencia. Siempre, hasta el día de hoy, no me ha tocado una empresa donde la autoridad haya detectado más que lo que tú declaras de manera espontánea y no tienes multa. Se acabó el problema. El problema vendría si la autoridad te detecta más sobrantes de los que tú declaras de manera espontánea, entonces ahí sí vas a tener que pagar una multa muy alta. Pero, repito, hasta el día de hoy no conozco una empresa que haya hecho una declaración de pagar porque la autoridad le detectó más diferencia. Esto se lo recomiendo muchísimo, nos ayudaría muchísimo. Un costo ahorita en puertos, no sé cuánto cuesta hacer un previo, 10, 15 mil pesos, una semana para que te pongan el contenedor. Fácil se lleva ese tiempo, las demoras que se lleva, pagar ese dinero, obtener el RO y se acabó el problema. Esa es la recomendación mayor que les puedo hacer de todas estas modificaciones de la ley aduanera. No sé si quieras agregar algo en este sentido, ingeniero. Sí, Eliseo, gracias. Definitivamente con los clientes que he tenido la oportunidad de platicarles mucho esta opción y quiero hacer un comentario adicional. Esta, Anteriormente, hace años, eh, el inscribirse las empresas en este artículo de revisión en origen
representaba desnudar mucha información fiscal. Hoy en día ya estamos totalmente desnudos, no solo los importadores, no solo Sí. los IMEX, no solo los certificados en IVA y IEPS, sino todos los contribuyentes. Entonces, la desventaja que tenía hace años de inscribirse en este artículo era la protección de la información fiscal, pero hoy en día esa ya desapareció, de tal Y suerte que el beneficio es mayor porque el costo de las demoras y los almacenajes sumados a las grandes congestiones que se van a ver en los puertos a partir del 1 de enero, va a ser catastrófico, catastrófico en ese sentido. Entonces, la única solución es esta inscripción. Por aquí hay una pregunta de qué se requiere para inscribir. Yo en lo personal no tengo experiencia. No sé si tú, Eliseo, nos podrías profundizar en esto. les puedo preparar así el artículo 99, el artículo 100 y 101 nos dicen todos los requisitos y cuáles son las condiciones para operarlo. Digo, de entrada, tienes que ser un IMEX o bien tienes que haber importado al menos casi 155 millones de pesos en el año anterior, de entrada. Te piden algunas otras condiciones, dame oportunidad, lo preparo y se los mando digo, y como parte de la presentación lo agregamos al final para que lo tengan todos. ¿Qué te parece? Oye, Bien, Eliseo, mande. oye, no me quiero quedar con la duda. Sí. Ahí al calce de estas reformas pones con rojo, con IMEX vigente o bien haber realizado, estime realizar importaciones mayores a Ujú. 154,000. Esto va a ser para IMEX No, que en el año anterior hayan importado este monto, pero en el caso de importaciones normales, definitivas, ujú. ¿es requisito también? No, a ver, son dos situaciones. Si eres IMEX, de entrada tienes el derecho de aplicar, punto. Si no eres IMEX, importas de manera definitiva, tienes que tener al menos casi 155 millones de pesos importados el año anterior. Dice, estime realizar, esto es para empresas nuevas. Por eso dice, estime realizar el próximo año. Si eres una empresa nueva, te estás dando de alta el día de hoy y estima realizar importaciones el próximo año de 155 millones de pesos, puedes aplicar para el RO cuando importas en definitiva. Pero si eres una empresa establecida con años manejando operaciones, debiste haber importado al menos 155 el año anterior. Ok, gracias. Sí, de nada. Aquí tengo otras preguntas. Nuria dice, una duda, esa adenda que tiene que seguir siendo antes del pago el pedimento correcto. Si te refieres a la pregunta de manifestación de valor, la adenda para complementar tu manifestación, no, esa va a ser ya después, ya cuando tengas el comprobante del pago. Vamos, ahorita haces la manifestación, haces tu pedimento, despachas, va incompleta tu manifestación porque no tienes el pago, no importa, despachas, liberas. En 3, 6 meses ya tienes tu comprobante de pago, en ese momento se hace la adenda. Ya después del despacho, no antes. No tienes que esperar a la mercancía, no tienes que esperar a tener el comprobante para liberar la mercancía. Sobre el pago de facturas con crédito, al momento de generar la manifestación, se debe colocar la fecha de cuándo será pagada la factura, si es uno de los datos. ¿Qué pasará si paga la factura antes o después? No pasa nada. Tú haces la adenda y agregas el documento. No pasa nada, nadie te va a sancionar. Pusiste una fecha aproximada. Dijiste que ibas a pagar el 15 de mayo. Pagaste el 30 de junio, no pasa nada. No hay sanción. Obviamente sí tienes que presentar el documento ya cuando lo tengas. ¿Por qué? Porque si tienes una auditoría después de que sí pagaste y tienes el comprobante y no lo has agregado, entonces ahí sí te van a sancionar por no haberlo agregado en cuanto lo tuvieras. Si tengo un pedimento por rectificación, a lo cual a través de los años en la tarifa se ha modificado el IGI y ha sido aumentado en este caso, ¿cómo aplicaría? Si te refieres a la restricción de las rectificaciones, ahorita estamos, por ejemplo, haciendo unos cambios de régimen. Cuando se importó la mercancía era una fracción, esa fracción ya no existe. Se tiene que, si vas a hacer un cambio de régimen o una rectificación, tienes que poner la fracción nueva. No va a haber tema, ahí considero que no va a haber tema. ¿Por qué? Porque la mercancía ya se despachó, ya liberaste hace 2, 3 años y ahorita lo único que vas a hacer es
rectificar tu pedimento o hacer cambio de régimen. ¿Por qué? Porque así lo requieres, pero cambió la fracción, tienes que poner la fracción nueva. No va a haber tema. Bajo la nueva regla de la manifestación, va a ser un documento. Si cierran el micrófono, por favor. Bajo la nueva regla, la manifestación de valor va a ser un documento que genera el agente aduanal o va a tener que ser el importador. Lo vimos en la conferencia que tuvimos hace aproximadamente un mes. La responsabilidad, y esto que quede claro, es del importador. La ley aduanera lo dice bien claramente, artículo 59, fracción tercera. El importador deberá transmitir y presentar la manifestación de valor. Es una responsabilidad total del importador, total. Aquí no hay de que la gente aduanal te lo haga, no te lo haga. Hay varios esquemas ahorita que se están tomando en todos los importadores. Existe un esquema de sellos digitales en el cual un tercero te puede hacer la manifestación de valor, sí, pero legalmente, quien es responsable es el importador, no deja de tener la responsabilidad total. Si contratas a Juan Pérez, que él te lo haga, es un despacho de asesoría, él te hace la manifestación y todo, está bien, él no va a tener ningún problema. El problema vas a ser tú, porque lo que se declare en esa manifestación en cuanto a valor mercancía e incrementables es tu responsabilidad como importador. Para las operaciones virtuales B1, la manifestación se anexará a expediente o aplicará como e-document. Es que tú haces la manifestación de valor, metes documentos que sirven de e-document para la manifestación, obtienes un número de e-document, el cual declaras en el pedimento, y entonces va a formar parte del pedimento como número de e-document y también como anexo de e-document. O sea, va a ser las dos funciones. Para el previo de origen que necesito, les mando la información. Para entonces ya no se realizarán previos. Si tienes el RO, no hay necesidad de hacer previos. ¿Cómo se obtiene? Ya lo dijimos. Ahorita les voy a mandar la información. Si eres IMEX, llevas un control de inventarios, llenas la ficha de formatos en relación de transportistas de agentes aduanales. A ver, la revisión importación. Ah, bueno, aquí ya están poniendo algunos de los datos que te está poniendo de cómo tramitar la revisión en origen. Mi operación es 99% por aeropuerto. Solo una vez al año utilizo puerto. ¿Es recomendable inscribirme a este programa de revisión en origen? ¿O qué vigencia tiene el registro? Si vas a hacer una operación al año por marítimo y haces por aeropuertos y actualmente hacemos previo al 100%, no le vemos la necesidad. Pero no está de más tenerlo. Lo declaras, aunque hagas. Hay importadores, fíjate, aquí esto es una buena pregunta. Hay importadores que obtienen el RO, la revisión en origen, y lo declaran en sus pedimentos y aún así hacen previo. Entonces, de una u otra manera están protegiendo su operación doblemente. Hacen previo, revisan la mercancía cuando se puede revisar y llevas el RO para cualquier situación que se haya pasado en el previo que no nos hayamos dado cuenta, vas protegido con el RO. ¿Qué es una empresa IMIX? Son las maquiladoras, Alejandro, no te preocupes. Bien, bueno, seguimos Eliseo, avanzando. Eliseo, Mande, una pregunta rápida. Las sí. empresas, si alguna empresa no cumple con el requisito de los 154 millones, ¿alguna opción similar a esta? Por ejemplo, una certificación OEA como comercializador, modalidad comercializador, o alguna otra opción. Las empresas OEA, y esa es una buena pregunta, Carlos, las empresas OEA tienen por default autorizado la revisión en origen. O sea, si eres empresa OEA, ya la hiciste, estás protegido con RO, aunque no lo hayas tramitado, pero tienes dentro de tu trámite la autorización de revisión en origen. Pero si no le llegas a revisión en origen, veo más difícil que puedas obtenerla, ser certificada OEA. Es más difícil, Carlos. Lo veo. Entonces, Eliseo, yo ande. platicaba con algunos clientes del otro método que hay de subcontratar a empresas que hacen revisiones en origen, empresas Ese, privadas. previo en Ese, origen. Exacto. sí. Muy buen punto. Al día de hoy, existen en Oriente muchísimas empresas, Kima, Buró Veritas, digo, no es hacerle publicidad, pero pues son los nombres que existen en el mercado. Esas empresas van a las plantas donde se va a cargar un contenedor y te hacen un previo y te lo hacen muy bien. Te toman foto desde el contenedor vacío y te van tomando fotografías de cada producto. Te toman 4 o 5 fotos de cada producto, etiquetas, cantidad, te toman fotos de los cartones, cuántas piezas trae cada cartón y te hacen un reporte muy completo diciéndote, de este modelo, 300 cartones con 20 piezas cada uno.
de este modelo, 150 cartones con tantas piezas cada uno. Y te mandan fotos de todo. Están muy bien esos previos en origen. No hay que confundir revisión en origen, que es la autorización del gobierno de México, a previo de origen. Cuando contratas a un tercero en el extranjero, principalmente en Oriente, que te manda ya el previo de la mercancía. Ayuda muchísimo. No haces previo en puerto. Esto se utiliza mucho para el despacho marítimo. Ayuda muchísimo y principalmente están en Oriente estas empresas. Y hacen muy bien los previos, ¿eh? Se los recomiendo. Esa es una alternativa muy buena para evitar los previos en puerto. Porque ibas a hacer previos en puerto es carísimo y el tiempo que se toma. Y no es seguro el previo en puerto. No se puede hacer al 100. Bien, operaciones virtuales. Todos conocemos una operación virtual, nos ha tocado hacerlo. Hacemos una maquiladora, importó algo, resina de polietileno, la tiene en su almacén, tiene una maquiladora hermana que necesita ese polietileno. Son dos maquiladoras diferentes, tienen número maquiladora diferente, RFC diferente. Entonces, la maquiladora que tiene el polietileno, le envía el polietileno a la otra maquiladora. Para eso se está transfiriendo la obligación de esa mercancía, porque entró de manera temporal. Entonces, se hacen pedimentos virtuales. Quien recibe el polietileno se hace un virtual de importación y quien envía o transfiere hace un virtual de exportación. Así es como funciona en términos netos una operación de pedimentos virtuales. No hay tema, todo tranquilo. Les voy a leer lo que dice el verde, lo verde. Todos los intervinientes, así lo dice, todos los intervinientes en la operación deberán solicitar, proporcionar y conservar la información y documentación desde su importación inicial hasta el momento de la transferencia. Por eso les digo que esto suena ridículo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Servidor, tengo mi maquiladora, importo materia prima, importo el polietileno, lo tengo en mi almacén. Una empresa hermana, Luisa Mudio, que es maquiladora también, requiere ese polietileno. Ah, sí, te lo transfiero. Ahí te va el pedimento. Hago mi pedimento de exportación yo para liberarme y él hace su pedimento de importación. Pero ahí no va a acabar todo. El agente aduanal que haga la operación y la empresa que reciba el polietileno debe de tener todos los documentos desde la importación inicial. ¿Qué significa esto? Que el pedimento IN con el que un servidor hizo la importación temporal lo debo de proporcionar. Ahí van a brincar todas las maquiladoras por el tema de información confidencial, porque pues, quieren proteger su proveedor para que no nos brinquen en pocas palabras, y el tema de costo. Yo importo el polietileno de una empresa en Japón que me da muy buen precio, a $1 la libra, por decir una tontería, se lo transfiero a Luis Amudio a $1.50. Es válido, totalmente válido. Pero yo le tengo que entregar a él copia de impedimento de mi empresa japonesa que me costó $1. ¿Qué va a hacer Luis Amudio? ¿Sabes qué, Eliseo? Bye. Te brinco y me voy directo con el proveedor en Japón, que me venda $1 y me evito los virtuales. Entonces, este cambio, así tal cual, está copiado de la ley. No sé qué va a pasar con los virtuales. Creo que las empresas se deben de inconformar las maquiladoras por información confidencial y por tema de costos. Se van a Además, caer. Eliseo, yo quisiera ¿Perdón? agregar todavía, perdón, yo quisiera agregar todavía algo más. En este título, así, o en la redacción tal como está, todos los intervinientes en la operación deberán solicitar, proporcionar y conservar la información y documentación. Eh, He escuchado, me han recomendado que inclusive le solicitemos copia, ya no solo de la carta cupo, de la carta porte que demuestre que salió de la bodega de Querétaro a la bodega de Puebla, sino que además le pida copia de los peajes que pagó, de la evidencia que la firma en el almacén de Puebla donde recibieron la mercancía. Hasta ese nivel, la autoridad quiere o nos está pidiendo en una junta que tuve yo, que participé
en un curso, así nos decía, la autoridad quiere que ustedes, agentes aduanales, se aseguren que la mercancía salió de la planta A, se fue a la planta B y que tengan todos los documentos, incluyendo, así lo dijo, incluyendo hasta los comprobantes del peaje para demostrar que salió de Querétaro y llegó a Puebla. Así de drástico está la autoridad. Este, digo, estamos únicamente poniéndoles en la mesa la información que está publicando la autoridad. Digo, ¿quién está de acuerdo en esto? Absolutamente nadie, creo. No, no puedes abrirte de esa manera con la empresa cuando estás haciendo un virtual. Pues, ¿cómo vas a entregar copia del pedimento IN donde viene quién es el proveedor, cuánto vale la mercancía? Híjole, no sé, Sí, pero sí. bueno. A ver si con las reglas que se van a publicar y el reglamento se pudiera disminuir. Esa es la intención de la Confederación de Agentes Aduanales. La intención es tratar de suavizar un poquito, de aterrizar todas estas medidas o estas modificaciones que se plasmaron en la ley de manera textual en un escritorio sin considerar todas las implicaciones que hay en el mercado real. Pero bueno, seguimos adelante. Sí, Gracias. sí, gracias, Inge. Depósito fiscal. Nos quieren que seamos policías. Si hacemos un pedimento a 4, se importa. Sello rojo, va para una almacenadora. Tenemos carta cupo. 20 días para que llegue al almacén. Si no llega y no se avisó que hay un accidente, caso fortuito, automáticamente estás cometiendo contrabando, en términos netos, punto. Así de fácil. 20 días. Hay que estar al pendiente de que su mercancía arribe al depósito cuando hagas un pedimento a 4. Hay que monitorear el transporte, porque hay transportistas que dicen, oye, ¿no te urge? No, no me urge. Ah, vas a depósito. Lo dejan la mercancía aquí en la línea transportista en Nuevo Laredo, 15 días, un mes. Así de simple, así nos puede pasar, es contrabando. Entonces, obviamente las almacenadoras van a estar muy al pendiente a partir de que emitan su carta cupo de que la mercancía arribe en los 20 días. Y si no lo hacen, ellos van a tener que avisar de inmediato a la autoridad. Si no lo hacen, quedan fuera para poder emitir nuevas cartas cupo. Entonces, los almacenadores van a ser policías, van a estar muy al pendiente. Si ustedes no están al pendiente de su transporte, hay que tener mucho cuidado. Debemos de cuidar muchísimo que a partir de que hagamos el despacho tiene que llegar máximo en 20 días. Tránsito interno a la importación. Pedimentos T3. Hay varios tipos de tránsito en el país. Este cambio es para los T3. ¿Qué es un T3? La mercancía llega a Manzanillo, a Lázaro, a Nuevo Laredo y se envía para despacharse en Pantaco, en el aeropuerto de México, en la aduana de San Luis. Ahí es donde se libera la mercancía. Aquí en la frontera o en el puerto nada más se le da entrada a través de un pedimento T3. Es un pedimento de tránsito donde no se paga nada, donde no sé de dónde salió ese concepto de que no se debe de cumplir con ninguna regulación. Claro que se tienen que cumplir con regulaciones. La ley lo dice, los acuerdos de Semarnat, de Zagarpa, de Salud lo dicen. Al momento de ingresar la mercancía al país, tienes que cumplir con la regulación. Y hay gente que importa muebles de madera que requieren Profepa y quieren cumplir con Profepa en San Luis, en México, en Pantaco. Ya no se puede. Tienes que haberlo cumplido al momento de que entres al país. Así te dice el acuerdo. Cuando ingresas al territorio nacional. Bueno, eso existe y seguirá existiendo. El tema es que a partir de ahora se va a tener que declarar la fracción arancelaria del producto. El pedimento T3 al día de hoy ponemos un código, es más, creo que ya hasta quitaron el código, se ponen puras X en la fracción arancelaria, se pone la tasa arancelaria más alta que existe en la tarifa, que es el 50 y tantos por ciento, si no mal recuerdo, y se ingresa la mercancía. De acuerdo al destino, de acuerdo a la aduana de destino, se cuentan conforme al apéndice 15 de las reglas de comercio, del anexo 22 de la regla de comercio exterior, no del anexo 22, de las reglas de comercio exterior. Ahí te dice cuántos días tienes para llegar a Monterrey, si entras por Laredo, si entras por Lázaro, cuántos días tienes para llegar a Pantaco. Ahí vienen los plazos. Bueno, hay que llegar en esos plazos, porque si no es lo mismo que depósito fiscal. Este, al día de hoy hay que ya declarar la fracción arancelaria del producto.
hay que clasificar la mercancía. Eso va a bajar muchísimo el tema de que haya más tránsitos. Los recintos fiscalizados estratégicos, yo creo que va de salida, este régimen. ¿Qué es un recinto fiscalizado estratégico? Es como un tipo de depósito fiscal donde puedes hacer un proceso de transformación, donde quien importa la mercancía es el recinto fiscalizado estratégico. La ingresa, más bien. Está en Manzanillo la mercancía, tu mercancía son refrigeradores, no tienes el NOM todavía. Contratas un RFE para que ellos te hagan la importación a su nombre de ellos, a su recinto fiscalizado estratégico. Es un recinto autorizado por el gobierno para que llegue mercancía de comercio exterior sin pago de impuestos y sin cumplimiento de regulaciones, excepto las sanitarias. Bueno, ya ingresaste tus refrigeradores, no pagas impuestos, no cumples con OMS. Tienes 2 años para extraerlos, pagar los impuestos y presentar las regulaciones que le apliquen, en este caso un certificado no y etiquetado para los refrigeradores. Así funcionan en términos netos los recintos fiscalizados estratégicos. También tienen la opción de que puedas dentro del recinto llevar a cabo de procesos productivos tipo maquiladora. Entra materia prima, haces algún tipo de transformación y extras el producto terminado. Existe esa opción. ¿Cuál es el cambio? Bueno, al día de hoy no pagas nada. A partir del 1 de enero, los impuestos se tienen que calcular, que pagaría la mercancía como si la importaras en manera definitiva. Y tienes que garantizarlo, como platicamos hace rato con las cuentas aduaneras. Entonces, en términos netos, el flujo lo vas a perder. Haces ARFE, tus refrigeradores, al día de hoy no pagas, no NOMS, no nada, ahí se queda 2 años. A partir del 1 de enero entran, no NOMS, seguimos igual, pero los impuestos los tienes que garantizar. La ley dice que el RFE los tiene que garantizar. Obviamente el RFE te está dando un servicio y pues ellos no van a poner de su dinero para garantizar. Te van a decir, ok, vamos a hacer la operación, dame el dinero para garantizar las diferencias de impuestos. Eso es lo que va a cambiar en términos netos. El CFDI con complemento de carta aporte, un cambio fuerte. Al día de hoy sale la mercancía de la aduana, es liberada y el 144 de la ley aduanera nos dice que la mercancía se ampara en todo momento con su pedimento. Bueno, pues la carta aporte ya va a tener más valor que el pedimento. A partir del 1 de enero, detienen un vehículo en vías federales que no traiga su carta aporte, se va a considerar contrabando, aun y cuando traiga el DODA, aun y cuando traiga copia del pedimento. La carta aporte es lo que va a amparar la legal estancia tenencia de la mercancía. Hay un criterio ahí interpretativo acá en la frontera, donde dice que los vehículos de 3.5 hacia abajo no requieren carta aporte. Es un tema, siempre se ha discutido, y la verdad es que la autoridad no le ha puesto ojos a eso, y se hacen muchos despachos en camiones de 3.5 hacia abajo, estaquitas, pick-ups, etcétera, sin carta aporte. Bueno, a partir del 1 de enero va a haber una revisión muy fuerte de esto, consideramos cualquier tipo de vehículo, lo repito, cualquier tipo de vehículo que traiga mercancía de comercio exterior debe traer su carta aporte. Ahí traemos la multa, embargo precautorio, la multa casi de 20,000 pesos. Entonces, pues nada más para estar preparados, ¿no? Con la carta aporte todos los vehículos a partir del 1 de enero y tiene más valor que el pedimento. Vamos con lo que son ya las multas. Las normas oficiales de etiquetado de información comercial las tenemos ahí en la pantalla. Eliseo, yo creo Mande. que te podemos interrumpir porque hay preguntas, una de Andrea y una de Michelle. Claro que sí, aquí estoy. Andrea, es decir, si yo compro a proveedor y voy a revender a cliente, el cliente final debe quedarse con todos los documentos. Si te refieres, Andrea, al tema de los virtuales, no. Aquí, ahí te va. Tú eres una maquiladora que importaste materia prima IN. Bueno, creo que ya entendí tu pregunta, perdón. Tú eres una maquiladora, importas IN. Haces un pedimento virtual con otra maquiladora que es tu cliente, así como lo planteas.
Pues por lo que dice la ley, efectivamente, Andrea, ellos se van a quedar con todos los documentos, así te lo dice tal cual como lo leímos, tú le tienes que mostrar, entregar, transferir lo que quieras, los documentos de la operación inicial que fue la tuya y él. Desafortunadamente, así están las cosas. Ixiel nos dice, si yo tengo mercancía que llega al AIFA por mensajería y se libera en el aeropuerto Toluca con la misma mensajería, ¿se debe clasificar con fracción arancelaria? Eso lo hace la empresa de mensajería, el tránsito ellos lo hacen directamente, tú le das la instrucción nada más a la empresa de mensajería de HL, FedEx, UPS, la que quieras, le dices, ¿sabes qué? Quiero despachar por el aeropuerto. Ellos te hacen el tránsito, el traslado a una u otra aduana y ellos son los que se encargan. Tú no tienes que hacer nada, en ese tipo de tránsitos tú no vas a tener problema. Quien va a tener problemas son las empresas de mensajería porque van a tener que clasificar la mercancía para poderla trasladar. Posiblemente te van a pedir información del producto para que lo puedan clasificar. ¿El transfer está generando actualmente carta aporte? Sí, sí debe de estar generando carta aporte. ¿Está afectado por lo que comentas? Ya ahorita lo tienen que estar haciendo. Y sí, sí, sí van a estar afectados. Los tractocamiones, los transfer que manejan cajas trailers, sí o sí, ellos ahorita deben de estar presentando carta aporte. Reitero, 3.5 hacia abajo, el criterio acá en la frontera es que no se debería, yo no estoy tan de acuerdo en ese criterio, pero así es como se está manejando. El transfer, Zairo verifica que la tengan correcta. Nosotros recibimos la carta aporte. Bueno, eso es una buena pregunta y qué bueno que la haces, Joseph. Ahí te va la respuesta. Al día de hoy, nosotros como agente aduanal únicamente necesitamos el folio de la carta aporte, nada más el folio, el número, el cual declaramos en el DODA para que cruce la mercancía. Las responsabilidades del transfer. Con el cambio, y no lo mencioné, perdón, y eso, por eso la pregunta también es muy buena. A partir de enero debemos de tener el documento completo de la carta aporte, no nada más el folio. Entonces, Zairo, ¿asume la responsabilidad de que esté bien llenado? No, la responsabilidad de que esté bien llenado es del transportista. Ese documento es una responsabilidad del transportista. Así como el transportista no tiene obligación de verificar que el pedimento está debidamente llenado por el agente aduanal, porque es responsabilidad del agente aduanal, la carta aporte, el responsable es el transportista. Nosotros les daremos datos y ellos tienen que hacer la carta aporte correcta, es responsabilidad de ellos. Que si la Zairo verifica que se tenga correcta o no, eso ya es un tema de negociación que se tendría que ver con el ingeniero, pero el responsable es el transportista. Creo que son todas las preguntas. Embargo precautorio por normas oficiales. Ya va a ser PAMA, así en términos netos. Omitir un etiquetado va a ser PAMA. Al día de hoy es una retención. Más adelante vamos a verlo, pero pues la multa sube del 2 al 250%. Entonces, toda la mercancía, está claro que vamos a hacer, toda la mercancía sujeta a etiquetado, pues se va a tener que hacer previo, sí o sí. Ya no podemos despachar diciendo que no, dice el proveedor que la etiqueta viene bien. Pues no, no vamos a poder hacer eso, definitivamente. Saquen su revisión en origen. Nos va a ayudar Perdón, mucho a evitar Eliseo, papas. yo aquí también le he comentado a varios de nuestros clientes Ujú, que sugerimos, Airo sugiere que mandemos a una unidad de verificación las etiquetas para que nos den una validación, un ujú, certificado de cumplimiento, porque les comentaba que en el despacho los verificadores realmente no son expertos ni en clasificación arancelaria bien, ni en la ley aduanera, pero sí son expertos en contar bultos, en revisar orígenes y revisar etiquetas. Y ahora una diferencia en un criterio de etiquetas va a ser un PAMA, embargo, y se va a quedar 4 meses la mercancía. Si tenemos las etiquetas certificadas, nadie nos podrá detener en ninguna aduana. Y les decía, les he puesto un ejemplo, nosotros decidimos, o a nuestro criterio y con la información que nos proporcionan nuestros clientes, que ciertas mercancías se presentan en pares, voy a decir un ejemplo. Y si a criterio del verificador, no, para mí son en docenas o son en piezas, y es con esa diferencia de criterio, van a intentar embargarnos la mercancía. Entonces, hemos sugerido que
que aunque tenga un costo, que mandemos tanto los certificados de NOM, de cumplimiento de regulación, de normas oficiales de seguridad o de calidad, así como las normas de información comercial etiquetado, se validen en una unidad de verificación. Sé que este es un Correcto. proceso burocrático, costoso, Cuesta. pero ahora con las nuevas reglas está en juego el embargo de las mercancías y yo no puedo imaginarme, pero que un importador pueda correrse el riesgo de tener la mercancía 4 meses detenida en una aduana, pues es criminal esto, ¿no? Entonces, aunque el costo de la certificación sea un poquito alto, eso nos garantiza que nadie en la aduana nos va a poder detener. Continuamos. Sí. Oye, ingeniero, Sí. oye, tú y tu servidor que nos dedicamos a la comercialización, ¿por qué no mejor decirle al importador? Mejor contrata una unidad de verificación y que ellos hagan todo aquí en territorio nacional y no le cobre el proveedor o X que ya viene etiquetado y que vengan mal. Esa es otra opción, por supuesto. Sí, de Definitivo. hecho, es una de las primeras opciones que tenemos ahí, usar las uvas. Etiquetar un depósito fiscal o en domicilio del importador. Digo, esa es la opción que nos libera de toda responsabilidad, de todo problema en el momento del despacho. Quería comentar un tema. O sea, la gente de la aduana, ya se va a dar cuenta o ya se dio cuenta de cómo van a subir las multas. Cualquier cosa, se va a abaratar un PAMA, se va a abaratar cobrar multas altísimas. Va a ser muy fácil. Ahorita vamos a ver cuánto va a costar la multa del COBE. Imagínense, en el despacho nos encuentran un detalle mínimo, mínimo. Tuvimos un despacho, y se lo voy a decir, este, la etiqueta decía cajas en plural de plástico, contenido una pieza. Nos querían invalidar el etiquetado. ¿Por qué? Porque pues debe decir caja, no cajas. Hemos tenido situaciones donde hemos puesto, y hace rato lo mencioné, una I por un uno, detalles mínimos. Créanme que la gente de la aduana no nos va a perdonar un detalle como esto. Ellos van a estar sobres de lo que saben que se va a multar muy fuerte para estar sobre nosotros. Se va a poner complicado. Trabajar perfectos es difícil. Somos humanos y podemos equivocarnos, todos, ¿no? En cualquier momento. Podemos tener un descuido y podemos omitir algún dato o cambiar un número cuando estemos haciendo un documento o una etiqueta. Entonces, la recomendación del ingeniero es muy buena. Si vamos a cruzar con etiquetado, cumplimiento, pues qué mejor que tener un dictamen de un organismo certificador, ANSE, NICE, Buró Veritas, el que quieran, con el que ustedes trabajen, y eso va a garantizar que no vamos a tener problemas en el despacho. Creo que va a salir más barato que tener un problema en la aduana. La otra, pues despachar con Uber, ¿no? Adelante, Oscar. Oye, Eliseo, buenos días. Buenos días. Perdóname, no me acuerdo de la regla, pero ya ves que Economía te da la oportunidad de que tú puedas mandar un correo en donde tú le dices que la etiqueta trae un error que ya detectaste y entonces, ¿eso va a seguir vigente o lo van a eliminar con este cambio? No, 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 sí se puede. El anexo 241, las reglas del anexo 241, nos hablan, lo que menciona Oscar. Hay importadores que, que tienen algún cambio de domicilio, algún cambio de datos fiscales, pero ya mandaron a hacer inventario, ya tienen fabricado inventario en el extranjero, listo para importarse, y trae un dato incorrecto. Ya no se llaman como se llaman, el RFC sigue siendo el mismo, pero cambian el tipo de sociedad, ya no son SADCB, ahora son RLDCB, el domicilio cambió, algún dato fiscal cambió. Entonces, el anexo 241 te permite enviar a Economía una solicitud en la que se te permite importar el inventario y tienes que poner el volumen del inventario que tienes en el extranjero y mencionar el error que tienes en el etiquetado. Este, ¿Funciona? Sí, sí funciona. Mandas esa solicitud, Economía te entrega un oficio el cual se agrega a aquel despacho y ya puedes despachar libremente con ese error en el etiquetado. Solamente ese. Si traes otros errores,
pues no, no va a ser válido ese oficio. ¿A eso te refieres, Oscar? Va a seguir vigente. Sí, Vamos, justo a ese, ¿qué gracias. sí, ¿qué otras recomendaciones? Hay que dejar copia del etiquetado, hay que asegurarse por el área normativa que la etiqueta esté completa. Un tema, el número 6, dejar claro con el cliente si la revisión de etiquetado solo es para cumplir el ingreso o incluye también la comercialización. Hay normas de etiquetado que para la importación requieren unos datos y para la comercialización requieren datos adicionales. Entonces hay que revisar muy bien eso porque sí, podemos estar etiquetando para la importación, pero cuando lo pones a la venta al público, la gente de Profeco te puede retener la mercancía porque no cumple los datos de comercialización. Hay que revisar cada una de las normas, qué datos adicionales debe de traer la etiqueta. Reitero, si despachamos con la etiqueta cumpliendo para importación, no vamos a tener problemas en el despacho. El despacho se traslada al momento que lo pones a la venta, el producto, y Profeco lo detecta y que no trae esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado. El número 7, pues creo que nos conviene a todos los clientes que cuenten con RO o bien OEA, no están sujetos a revisar las etiquetas. Se van a ir así porque no vamos a tener un problema. Vamos a intentar tener eso. Infracciones y sanciones. Vamos un poquito más rápido porque nos faltan varias láminas y ya vamos un poquito cortos de tiempo. Estas son las multas principales. Omitir un NOM o cualquier otra regulación etiquetado sube del 2 al 250% en caso de etiquetado y del 70 al 250% cuando omitamos un permiso o nuestro permiso esté incorrecto, un NOM, un permiso de COFEPRIS, un permiso de Semarnat, un aviso automático de aceros, no sé, algún documento que se presente para cumplimiento de regulaciones no arancelarias esté mal o se omita, en vez la multa subirá del 70 al 250% del valor de la mercancía. La multa de COBE. Esto es una burla, un abuso. Yo tengo una máquina, el número de serie es 1020 y por error le pongo, en vez de ponerle el número 1 al principio de 1020, le pongo la letra I 020. Me equivoco, es un dato. La multa va a ser de 53,500 pesos. Nada más para que veamos hasta dónde se está yendo la autoridad. Hay que tener mucho cuidado con el tema de COBES. Bueno, y pusiste el mínimo porque el máximo es 108,000. Bueno, sí, esperemos que nos pongan el mínimo, 53,500 pesos. Imagínense la gente de la aduana en un despacho que no nos va a revisar. Nos van a esculcar hasta encontrarnos algo. Nombre, denominación, razón social del proveedor en el extranjero o del importador sean falsos o inexistentes o no se localiza el proveedor importador. Aquí creo que la multa es lo de menos, 250%. Es baja del padrón de importadores, cancelación de la patente. Y aparte la multa, ¿verdad? Entonces es muy grave estar manejando datos incorrectos en proveedor o en importador. Hay una recomendación a todos los clientes. Muchas veces quien hace los cambios en los datos fiscales es el área fiscal, precisamente de las empresas. Y por una u otra situación no le avisan a todas las áreas de las empresas, entre ellas a la de comercio exterior. Entonces, ustedes no se dan cuenta que ya se hizo un cambio en los datos fiscales de la empresa. No sé, mínimos, a lo mejor el tipo de sociedad, ahora ya no son interior A, ahora son interior B y ustedes están ocupando los dos domicilios, no sé, algún detalle mínimo. Si no se dan cuenta, entonces, o bien el lugar donde ustedes están no es el domicilio fiscal, es otro y cambió y no les avisan. Si nosotros hacemos un pedimento y traemos un domicilio donde no nos van a localizar, es baja del padrón de importadores y la multa es de 250% y cancelación de la patente. Tengan mucho cuidado con los cambios de domicilio, con los cambios de datos fiscales. Ustedes son los que deben de estar al pendiente porque acuérdense, un pedimento no deja de ser una declaración fiscal. Cuando no se puede efectuar reconocimiento aduanero por no encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal efecto, subió del 5 al 250%. Exportaciones. Ustedes nos mandan papeles, nos dicen, ahí te va, traigo esta mercancía, la declaramos, no se hace previo, es imposible en exportación,
Llegamos, nos toca rojo en la aduana y pues el contenedor viene a medias, o se lo robaron, o cargaron una mercancía por otra, hubo algún error en la logística. La multa es el 250% del valor de la mercancía. Recomendación aquí, en todos los casos que vayan a hacer una exportación, tomen fotos en su planta, mándenla a la agencia aduanal, mándenla a nosotros, para nosotros constatar que lo que estás cargando sí es lo que voy a despachar, o manden un load map, un mapa de carga, donde venga bien identificado qué es lo que están exportando. Pasa mucho en las exportaciones, hay muchos errores logísticos y la multa se va a ir al 250%. Importación de mercancía prohibida o fuera del programa IMEX. Perdón que interrumpa otra vez, Eliseo, pero en el Sí, que caso de las exportaciones, cuando hacemos un despacho para, voy a decir, 24 tarimas de $200,000 y resulta que nada más cargaron la mitad, 12. Y si son retornos de mercancía importadas temporalmente, además del 250% hay omisión de impuestos y ahí está todavía peor el escenario. tenemos una pregunta de Daniel. Dice, ¿el COBE lo genera el agente aduanal o el importador? Fíjate, es una buena pregunta, Daniel. A diferencia de la manifestación de valor, que va a ser un proceso más o menos similar dentro de Ventanilla, el COBE, la ley sí te dice que lo puede generar el importador o el agente aduanal. El COBE sí lo dice la ley textualmente. En la manifestación de valor, no. Ahí el 59, fracción tercera, te dice que el importador lo debe generar, transmitir, resguardar, etcétera, etcétera. El 162 de la ley dice que el agente aduanal debe de resguardar la manifestación de valor. Ok, nos vamos. Esas son las únicas preguntas. Extracción indebida, bueno, que se roben mercancía en un recinto, bueno, son los tema de nosotros. Retiro de depósito fiscal o en recinto fiscalizado estratégico, todo subió al 250%. Digo, creo que está fácil esto. A partir de ahora que nos digan, oye, ¿con cuánto te multan si pasa esto? 250%. Excepto el COBE, que casi 60,000 pesos, ¿no? Así de grave se va a poner. Nuevas infracciones, creo que la que nosotros nos afecta es esta, remarcada en negrillas. Omisión de presentar los documentos o informes señalados en las autoridades, en las autorizaciones otorgadas. Ustedes tienen un IMEX, ustedes tienen un PROSEC, tienen la obligación de presentar reportes. Si no lo hacen, ya la multa va a ser de 5,000 pesos por cada periodo de 10 días. Si el día de hoy llega un requerimiento a ustedes directamente como importador o a nosotros como agente aduanal, donde la autoridad nos dice, necesito que me mandes copia de todos estos pedimentos y sus anexos, y nos dan hasta tal día para presentarlo, a todos nos pasa, si nos excedemos, 5,000 pesos por cada periodo de 10 días. Y bueno, esas son las sanciones que va a haber para el despacho. Creo que están graves, digo, no minimicemos, podemos perder mucho dinero en una multa del 250%. Nuevos requisitos para la agente aduanal, pues no puede ser servidor público, no tener parentesco con los administradores de las aduanas, tiene que tener transparencia patrimonial, ingeniero, ahora sí que pues todo hay que declararlo. De manera constante va a haber evaluación psicotécnica, no tener relación laboral o vinculación con personas para las cuales tramite operaciones, o sea, no debe de ser socio de los importadores. Esto es muy importante. Entonces, quiere decir que él, por ejemplo, hay agentes aduanales que abren una comercializadora, porque de repente el importador no tiene padrón sectorial de acero, de textil, cosas de ese tipo, y el agente aduanal es socio de esa comercializadora, no se puede. Si el agente aduanal llega a tener una comercializadora, tiene que ser totalmente independiente, no tener relación laboral, fiscal, legal de ningún tipo. Y bueno, aquí nos están poniendo otros requisitos de las obligaciones. Otra es que la patente ya no va a ser vitalicia, ahora va a ser por 20 años, ingeniero, la patente. Sí, ¿verdad? 20 años les van a dar 20 la años, patente. prorrogable otros 20. 20 años prorrogables. Entonces, ya no es vitalicia, ya no eres un agente aduanal de 60 años como agente aduanal. Eso se acabó.
Máximo 40 años les van a dar a las patentes. Este, va a ser, fíjense esto, importantísimo, va a ser responsable de la correcta determinación de las contribuciones, cálculo preciso de impuestos, aplicación correcta de aranceles. Esto ya existe, técnicamente ya existe. Lo que no existe, y es esto que es lo más importante de la modificación que nos afecta a nosotros como agente aduanal, es la eliminación de excluyentes. Y voy a ponerle un ejemplo bien fácil. Ustedes nos mandan un embarque de un polvo en unos recipientes y me dicen que es carbonato de calcio. Afuera la etiqueta dice carbonato de calcio, me mandan la información que dice carbonato de calcio, me envían la información, determinamos la clasificación, carbonato de calcio, perfecto. ¿No? Se cruza, le toca rojo, se muestrea y resulta que es carbonato de magnesio, por lo que quieran y manden, pero así puede ser la situación. ¿Ok? Al día de hoy y hasta el 31 de diciembre, ya lo platiqué hace rato, el importador es responsable únicamente él. ¿Por qué? Porque tú le dijiste a la gente aduanal que era carbonato de calcio, el producto dice carbonato de calcio, él tiene información y clasificó correctamente carbonato de calcio. No hay responsabilidad para la gente aduanal, toda la responsabilidad es del importador y no hay tanto tema, se subsana mediante una rectificación pagando las multas. Punto. Bueno, el problema es que si requiere alguna autorización sanitaria, ahí pueden perder el padrón de importadores. Hasta ahí no tenemos tema. A partir del 1 de enero, las reglas cambian y cambian de una manera muy agresiva. El mismo ejemplo, me mandas decir que es carbonato de calcio, etiquetas, información, todo perfecto. Carbonato de calcio, resulta carbonato de magnesio. En ese momento nosotros vamos a ser responsables los agentes aduanales del pago de las multas. Ustedes de las contribuciones, nosotros de las multas. O sea, ya no tenemos la exclusión de responsabilidad porque me hayas dado mala información. Regresando a la situación actual, o sea, el primer caso, claro que si tú me dices ahorita es carbonato de magnesio, de calcio, está bien, y yo por error lo clasifico como carbonato de magnesio, entonces sí soy responsable porque no seguí tus reglas, y eso está claro. Tú me estás diciendo un producto, yo lo clasifico en otro, pues es mi responsabilidad, yo me equivoqué como agente aduanal. Pero a partir de enero, aun y cuando siga las reglas, la información, todo lo que tú me digas, la responsabilidad va a ser del agente aduanal en conjunto con ustedes. Entonces, es por eso que se van a implementar fichas técnicas más completas para clasificar correctamente la mercancía, porque no necesariamente puede ser un error tan simple o tan tonto como el que acabo de exponer. Puede ser que haya información más profunda que se requiera para clasificar una mercancía y si no les cargamos para tener esa información más completa, entonces vamos a tener un problema los dos, porque no nada más es de la gente aduanal, también ustedes van a seguir con el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiar las reglas. Se van a tener que enviar fichas de clasificación completas con la información necesaria. Las hojas de seguridad, las MS-10, realmente sus documentos son para transporte, para decirnos qué componentes peligrosos trae el producto, nada más, para efectos de almacenaje y de transportación. Pero técnicamente, una MS-10 no sirve para clasificar. Entonces, ahí tenemos un problema bien serio que tenemos que garantizar que lo que vamos a clasificar sea lo correcto, con la información completa. No sé si quieras agregar algo ahí, ingeniero. No, de hecho, hemos estado solicitando ya la información y no solo esto, no solo la ficha técnica, también parece ilógico lo que voy a decir, pero ahora la autoridad nos ve a nosotros los agentes aduanales, como lo dijo Eliseo, como policías y auditores. Así Entonces es. ahora también les estamos pidiendo que nos proporcionen copia de su layout del edificio para asegurarnos que tengan un proceso productivo que sustente y le dé materialidad a la cantidad de importaciones que hacen y al tipo de mercancías que están despachando. Entonces, por favor, les pedimos mucha tolerancia a estos nuevos requerimientos que estamos haciendo, que parecen ilógicos, pero todos tienen un fundamento y el fundamento es que la ley nos ve a nosotros los agentes aduanales y a ustedes los importadores
como si fuéramos, híjole, me duele decirlo, pero como si fuéramos criminales, como si estuviéramos engañando o intentando engañar a la autoridad en cada trámite que hacemos. Entonces, nos tenemos que blindar y la manera de blindarnos es tener toda la documentación, todo el soporte para poder justificar cada una de las operaciones. Adelante. Sí, gracias. Sí, Oye, Eliseo, perdóname. sí, A lo dime. mejor voy a decir una tontería. Este tema que es súper importante, Sí. ¿no se puede subsanar con la revisión en origen? Eh, si es una autorización, si estás omitiendo una autorización de sanitaria o de seguridad, no. Cualquier otro tipo de situaciones, sí. Por ejemplo, esta que vamos a ver ahorita. Se establece que el monto de omisión de contribuciones de casi 331,000 pesos para la suspensión de la patente incluirá no solo el IGI, sino también el IVA y demás contribuciones. ¿Qué es esto? Bien fácil. Si el día de hoy hay un despacho, se clasifica mal, se determina mal unas contribuciones, hay suspensión de la patente y baja del padrón, cuando de omisión de IGI, estamos hablando de IGI solamente sea esta cantidad, casi 331,000 pesos. Bueno, a partir del 1 de enero, no nada más el IGI, también el IVA y demás contribuciones. Entonces, ¿sirve el RO para este tipo de situaciones del dinero? Sí. ¿Por qué? Porque ya dijimos, te sobra mercancía, el RO nos salva a todos para liberar la mercancía. Y no hay sanción de ningún tipo. Y no hay afectación en el padrón ni en la patente. Pero si en el rojo deriva que la regulación sanitaria está incorrecta o no se presenta, entonces sí puede afectar tanto padrón, tanto como patente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ya son no nada más de omisión de IGI, tenemos que cuidar que no traigamos esta cantidad de omisión, no nada más de IGI, sino sumándole IVA y DTA. Es, digo, aquí lo tenemos, son 330,000 pesos. Ahora, los procedimientos de cancelación de patente ya no tienen plazo de caducidad de 5 años. Se pueden iniciar procedimientos de operaciones de más de 5 años. Al día de hoy, si cometimos un error y ahí está, no se ha revisado, la autoridad tiene 5 años para sacarlo y cancelar la patente. Bueno, con este cambio ya no. Ahorita pueden revisar toda la historia del agente aduanal y lo pueden cancelar. Y bueno, la entrada en vigor es el 1 de enero, excepto lo de las cuentas aduaneras, lo que decíamos hace rato de que pasa de 6 a 12 meses. Esto va a ser el 1 de febrero. Lo de los recintos fiscalizados estratégicos, que no nos interesa tanto el 1 de abril, lo de las cuentas aduaneras. ¿Qué otra cosa? El reglamento se supone que deben de reformarlo a más tardar el 30 de abril y pues serían todas las entradas en vigor el 1 de enero, que es lo fuerte. ¿Cómo vamos a clasificar y a glosar? Se van a pedir fichas técnicas, se va a solicitar una carta cuando no cumplamos alguna regulación porque el producto no le afecte. Tenemos que tener una declaración escrita explicando por qué no cumple esa regulación ese producto en específico. Eh, ¿Por qué este cambio? El día de hoy importamos un producto, vamos a importarlo, la fracción arancelaria requiere COFEPRIS y nos dice únicamente tal, tal, tal y tal producto. Entonces, muchas veces en la descripción que ponemos en el pedimento no es suficiente para justificar que es o no es ese producto que está aplicándole la regulación. En 4 años nos llega un requerimiento de la autoridad. Importaste este producto hace 4 años con esta fracción, requiere COFEPRIS. Dime por qué no lo estás cumpliendo. Y no tenemos nada. Hay que tener una declaración por escrito. Así de simple. Las clasificaciones las haremos con cartas técnicas, ya lo dijimos. ¿Qué tipos de cartas técnicas? Aquí las tenemos. ¿Qué es lo que vamos a estar pidiendo? Por ejemplo, una ficha técnica. Pues si importamos hilos, telas, pues tenemos que tener una ficha técnica completa. Si importamos químicos, resinas, hidrocarburos, alimentos, materia prima, no se diga los hidrocarburos con el huachicol, hay que tener mucho cuidado.
fotos de todo. El certificado de molino obviamente le afecta al acero. Los certificados de análisis para químicos, resinas, este tipo de productos. Aquí esto lo dejo a disposición de que el ingeniero, yo lo propongo, un contrato de responsabilidad en el que si tú me dices que traigo una tela 100% poliéster, ligamento, tafetán, de fibras continuas, así lo declaro. Resulta que el laboratorio dice que es 60 poliéster, 40 algodón, de fibras discontinuas o algo diferente. Ahí realmente la responsabilidad va a recaer en el importador si dio mala información o en el agente aduanal si interpretó mal la información. Eso está claro. O sea, entonces aquí creo que debe haber un tipo de convenio en el que quién se va a hacer responsable de cada cosa. Y bueno, van a Y ser, definitivamente tenemos que implementarlo. También lo hemos estado mencionando con todos nuestros clientes, que es obligatorio para darle materialidad a nuestro responsabilidad como despachadores. Necesitamos tener contratos comerciales establecidos y bien definidos con todas las obligaciones. Ya se los hemos estado enviando a todos nuestros clientes, algunos de ellos no nos los han firmado, les pedimos de favor su colaboración para lograr este objetivo. bien, cartas justificando el no pago de IVA o IEPS o no cumplimiento de regulaciones, lo que acabo de mencionar. Tenemos un problema con la materia prima que en ocasiones el mismo producto puede pagar IVA o no puede pagar IVA. Depende el destino que le vamos a dar. Y fíjense, bien curioso, teníamos un cliente que importaba el mismo tipo de producto, el carbamato de no sé qué, y ese producto se utiliza o en cosmética o se utiliza en alimentos. Entonces, por un lado podía pagar IVA y por otro lado no pagaba IVA, dependiendo del destino. Y fue todo un tema, porque llegó una auditoría al cliente y le dijeron, oye, en unos pagaste IVA y en otros no. Él, a partir de ahí, tuvo que obtener una autorización por parte o un criterio por parte de SAT, donde dijera, si lo importas para cosmética, pagas IVA, si lo importas con materia prima de alimentos, no pagas IVA. Y entonces cada carta se anexaba al pedimento dependiendo del destino de la mercancía. Y ellos nos daban por escrito una carta de instrucciones diciendo el destino final del producto, de la materia prima. Pero entonces, se los voy a poner así de fácil. Si ahorita importamos un producto y no pagamos IVA, porque tú me dijiste por teléfono o por correo, no, es que lo vamos a usar para la industria alimenticia, ok, no pagas IVA. Y así lo mandamos. En 4 años va a llegar un requerimiento y a lo mejor la persona que dio la instrucción ya no trabaja con ustedes y la de nosotros tampoco, y a lo mejor ni existe el correo. Y bueno, y un correo o una llamada no son sustento legal para defender un problema de ese tamaño, que hay que tener un documento emitido de preferencia, y a lo mejor les va a parecer exagerado, por la autoridad, donde lo que hizo este cliente dijo, bye, voy, consigo mis dos criterios, si va para acá, no pago, si va para allá, si pago, se acabó. Y se anexaba el despacho. Aquí la recomendación es, si ustedes manejan mercancía que no estén pagando IVA o IEPS por alguna situación, por destino de la mercancía, la recomendación es obtengan un criterio de la autoridad por escrito, porque en 4 años les va a llegar un requerimiento. Y si no logran demostrar que no pagaban IVA, ¿saben cuánto se les va a ir el crédito? Desaparecen como empresa. Así de fácil, por los montos que se manejan. Pero bueno, y pues sería la información, sería lo que queríamos presentarles. Tengo aquí nada más una pregunta. En el caso de empresas comercializadoras, importadoras, donde surtimos mercancía para sus procesos productivos a empresas, ¿se tendrá que mandar toda la información, manifestación de valor al cliente? La manifestación de valor no. Si eres maquiladora, sí, pero manifestación de valor no. Tú haces tu importación, tú haces tu importación, tu manifestación de valor y se acabó el tema. Y sí, claro, se va a compartir la presentación. Es lo que traemos. No quedaron ninguna pregunta. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta, quiere abrir el micrófono, alguna pregunta que tenga. Sí, yo tengo una duda. Hola, Bueno, buenos días. buenos días, Nuria. Mande. Respecto a la pregunta que habían mencionado casi al principio de los créditos y mencionaste la adenda, pero justo estamos revisando esa parte porque nosotros
lo que hacemos es que tenemos el crédito, pero se paga la mercancía hasta después de que se paga el pedimento. Entonces no sabemos cómo subsanar esa parte. Bueno, mira, ¿Qué sería lo ideal? sí, ahí te va. El día de hoy tú tienes un despacho, bueno, ya entra en vigor el martes. A partir del martes tienes un despacho. ¿Tienes los documentos del despacho? Sí, factura, certificados, todo lo que se requiere para el despacho. ¿Tienes algunos documentos adicionales del artículo 81 del reglamento? Sí, el contrato o el PO, alguna carta de crédito, no sé si trabajas con cartas de crédito para pagos o tienes algún tipo de carta compromiso con el importador que vas a pagar en tal fecha, incluso el contrato, repito. Entonces tú haces tu manifestación de valor antes de despachar, se agregan los documentos del despacho, se agregan los documentos que tengas que no son del despacho, entre ellos el contrato, llenas el campo donde dice fecha aproximada de pago, tú vas a decir 15 de mayo del 2026 y obtienes tu número de e-document, nos mandas la manifestación, nos mandas el número de e-document, lo declaramos en el pedimento, se despacha y se va. Se acabó el tema. El 15 de mayo haces tu pago, tienes tu transferencia, tienes tu comprobante, entonces ahí yo digo una adenda porque es lo que vemos más viable. Todavía no se ponen las reglas. Algunas personas dicen, tienes que hacer otra manifestación de valor para sustituir la que ya declaraste. Pero esto sería ilógico porque hacer otra manifestación de valor implica un nuevo e-document y entonces tendrías que rectificar tu pedimento para cambiar el número de e-document que declaraste en la operación cuando despachaste. Muchos coincidimos que va a ser una adenda. Vas a entrar al sistema de ventanilla, vas a buscar adendas de manifestación, que es donde creo que va a aparecer eso, todavía no está, y tú vas a ingresar, buscas con tu número de folio, agregas los documentos, cierras, validas y ya tienes corregida tu manifestación. Es lo que va a funcionar más o menos en términos prácticos. No sé si me expliqué, Nuria. Perdón. Sí, me queda más claro, pero entonces esto es algo, es un supuesto, porque o todavía o ya está en BUSEM. Lo que es un hecho, lo que es un hecho es que ya la autoridad ya nos dio a conocer que no va a haber multas por presentar tu manifestación incompleta. Es un hecho. No va a haber multas. Ahorita esta es tu manifestación incompleta para despachar. Está claro que es incompleta porque no tienes el comprobante de pago. En cuanto lo tengas, lo tienes que agregar. Es lo que nos dice la disposición de la gente de ventanilla. Todavía no nos dicen cómo. Algunas personas interpretan que se haga con una nueva manifestación y otros decimos que es una adenda. Hacer una nueva manifestación implica que te va a dar un nuevo número de e-documento, entonces tendrías que rectificar el pedimento. Si haces una adenda, sigue siendo el mismo número de folio de la manifestación inicial. Es por eso que varios coincidimos que va a ser una adenda. Todavía no se sabe bien. Así, contestando tu pregunta, ¿ya está a disposición? No, no lo está. Son dos supuestos que pueden suceder. Contestando tu pregunta, perdón. Sí, ya me quedó muchísimo más claro. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, yo quiero agradecer a nuestro expositor, el licenciado Eliseo Antonio Luna, a todos los que participaron y voy a aprovechar este momento para darles una primicia. Zairo ha terminado el desarrollo para poder colaborar con ustedes en el llenado de las manifestaciones de valor en aduana. Eh, a los que les he explicado, les había dado tres opciones, la A, la B y la C. La C, que era la más adecuada, porque es la más simple para nuestros clientes, pero era la que requería más desarrollo de parte de tecnología de información de nuestra empresa. Afortunadamente, ayer en la tarde me dieron la noticia de que ya se hicieron pruebas y ya funcionó. Es decir, Zairo va a poder enviar un archivo a cada uno de nuestros clientes para que ustedes revisen la manifestación y la suban a la ventanilla. Pero para que se logre esto hay que instalar un software que se les va a enviar, tiene un costo, se les va a enviar, pero podríamos decir que está resuelto el problema. También por ahí leí un mensaje de Eduardo donde decía que si Zairo iba a colaborar para enseñarles o guiarlos cómo generar la manifestación de valor en aduana.
La respuesta es sí. Ya hicimos hace un par de semanas una circular con una liga para YouTube, donde paso a paso les decimos cómo se hacen y qué documentos se requieren para hacer estas manifestaciones de valor en aduana. Se las vamos a volver a enviar a Eduardo porque evidentemente no las recibió. Por otro lado, aprovecho para decirles que necesitamos una matriz de cada cliente que nos diga con cada proveedor cuáles son las condiciones de crédito, cuál es el método de pago para que nosotros podamos llenarlo en las manifestaciones. Con muchos de los clientes se los he estado pidiendo de manera personal. Ahora aprovecho este foro para hacerlo de manera grupal. Eh, Sin más, doy las gracias a todos y seguiremos en estos días con mucha angustia. Por ahí leí un mensaje de una chica que decía, Diosito, ya no me mandes más, ya, esto es estrés. Y la verdad es que sí, ha sido desde que se organizaron los foros para discutir las reformas a la ley aduanera hasta hoy, para nosotros ha sido realmente un martirio porque la autoridad, como le decía, nos ve a ustedes y a nosotros como si fuéramos criminales, como si fuéramos empresas que estamos intentando engañar en cada trámite para evadir al fisco, cosa que no es cierto. Pero bueno, muchas gracias a todos. Seguiremos en mucha comunicación a través de nuestros ejecutivos para poder solventar todas estas nuevas responsabilidades. Les insistimos en que nos envíen fichas. Vamos a generar los catálogos de partes como para empezar de cero. Les pedimos que nos vuelvan a enviar las fichas técnicas de cada uno de los insumos. Vamos a revisarlos con detalle. Necesitamos actualizar los contratos. Necesitamos que nos den mayor información, como le dije hace rato, ya no solo las fotografías de las instalaciones, sino también que nos den un layout de los procesos productivos, una explicación de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, para que nosotros lo tengamos en nuestro expediente y ustedes también, porque eventualmente nos van a auditar y necesitamos justificar que cada despacho que se hace de IMPO y o Expo tiene un sustento de materialidad. Entonces, pues discúlpenos con tantas insistencias, pero pues son las nuevas reglas que tenemos que jugar todos. Y no es Zairo el agente aduanal que esté poniendo restricciones, es Zairo el agente aduanal que los apoya, los soporta, los asesora para sacar adelante y asegurar que sus empresas no tengan sanciones y puedan seguir operando. Muchas gracias a todos. Saludos.